Muy buenos días a todos a este segundo Conversando con Europa ya en el mes de marzo. La verdad es que hemos empezado con una actividad frenética porque hay muchísimas cosas que están ocurriendo en el Parlamento Europeo que llaman la atención de asociaciones, de empresas y de organizaciones en España. Así que estamos encantados en esta ocasión de tener con nosotros a la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero. Ella nos va a hablar esta mañana de los tratados comerciales de la Unión Europea, especialmente del acuerdo comercial del Brexit, pero no solo. Vamos a hacer un poco ese repaso global a dónde está la Unión Europea en este momento, en qué estadio estamos en la negociación con los diferentes acuerdos y luego, por supuesto, estaremos disponibles, Inmaculada, para responder a todas las preguntas que vayáis haciendo a través del chat. Os pido, por favor, que durante la intervención de Inmaculada las vayáis poniendo ya en el chat y después nosotros las iremos poniendo para que ella pueda responder de manera ordenada. Inmaculada Rodríguez Piñero es una eurodiputada que tiene una larga trayectoria ya en temas de comercio y de economía. Ella es licenciada en la economía por la Universidad de Valencia, fue jefa del área de programación económica e inversiones públicas en la Generalitat Valenciana, directora general del régimen económico de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia y después trabajó como funcionaria en el Ministerio de Economía y Hacienda de España. Además, Inmaculada, destacaste por ser la primera mujer. En este mes de marzo hay que hacer siempre ese esfuerzo por visibilizar ese talento femenino. Ella fue la primera mujer que logró ser secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE y desde el 2014 es eurodiputada, también especializada siempre en temas de comercio exterior. Es presidenta de la Conferencia de Presidentes de Delegación y de la Delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile y además vicepresidenta de la Delegación de la Comisión Parlamentaria California-UE y miembro de la Comisión Parlamentaria de Comercio Internacional. Menudo currículum, Inmaculada. Estamos encantados de tenerte aquí esta mañana y te cedo sin más la palabra. Pues muchísimas gracias, María, y buenos días a todas y a todos los que estén participando en este diálogo. La verdad es que haces un trabajo excelente, es tan complicado mantener cerca lo que hacemos en el Parlamento de la ciudadanía, que es muy de agradecer este tipo de reuniones, ¿no? Y cuando no pueden ser presenciales, pues se hacen telemáticamente, pero mantenemos el contacto. Yo voy a hacer una intervención lo más breve posible para que podamos tener tiempo de dialogar entre todos y hacer honor al título del webinar que tenemos hoy. Bien, como bien ha señalado, voy a ofrecer un panorama global. Lo primero a destacar es que tenemos una comisión que se define a sí misma como una comisión geopolítica. Yo creo que eso es muy importante porque la Unión Europea tiene que mantener, y yo me atrevería a decir, recuperar liderazgo global. La Unión Europea es un actor global fundamental. La estrategia de China le ha permitido convertirse a China en el segundo gran actor económico después de Estados Unidos, relegando a la Unión Europea a una tercera posición, aunque somos el primer líder comercial. Pero creo que la Unión Europea necesita recuperar ese protagonismo y para ello es importantísimo que tenga más peso económico. Nuestra capacidad de influencia está en nuestros principios y valores, en nuestra capacidad de liderar las relaciones económicas y políticas internacionales, en ser un socio fiable, respetable y apreciado y solicitado, pero también es fundamental tener poder económico. No basta con el poder político si no va acompañado del poder económico se diluye. Y eso lo ha demostrado China. Y por otra parte, no tenemos un poderío militar y por tanto es fundamental que enfoquemos bien nuestra prioridad en nuestra agenda. Para tener esa mayor influencia económica, la política comercial juega un papel determinante. De común acuerdo con la política industrial, porque la política comercial es el mejor instrumento para ayudar a nuestras empresas a tener acceso a mercados de terceros países. Pero para ello nuestras empresas tienen que desarrollar su actividad en las mejores condiciones de competencia. Por eso es tan importante la política industrial y por eso es tan importante el nuevo enfoque económico de la Comisión respecto a la autonomía estratégica. Una autonomía que es tanto en el concepto de la apertura y la diversificación de nuestras relaciones con terceros, como en la capacidad de
ser más autónomos en nuestras cadenas de valor. Yo creo que una de las consecuencias que ha demostrado el COVID es la necesidad de que la Unión Europea tenga una mayor diversificación de sus proveedores y tenga una mayor autonomía en su capacidad de proveerse de productos dentro de la propia Unión Europea. Un dato que me parece significativo. En toda la Unión Europea no se produce ni un solo gramo de paracetamol y el 90% de los antibióticos que utilizamos se producen fuera de la Unión. Se produjo una gran deslocalización de la industria farmacéutica, pero no solo. Estamos también imbuidos en el riesgo de la fuga de carbono, que también ha deslocalizado importantes industrias europeas. Y por eso la Unión Europea tiene una estrategia muy firme de conseguir equilibrar las reglas del juego, de hacer frente a la competencia desleal de terceros países, y eso pasa por una reforma en profundidad de la Organización Mundial del Comercio. Creo que la llegada de Biden, que era no solo esperada y deseada, era tan necesaria porque, entre otras cosas, estaba paralizado el nombramiento de la directora general de la OMC, que ya tenemos una directora general, mujer, María, que también sé que te alegra que sea así, además es una gran profesional. Y es fundamental porque la OMC tiene que hacer importantes reformas para que responda a las necesidades actuales de los países en este mundo tan complejo en el que estamos compitiendo. Y es fundamental, como insisto, en equilibrar la reciprocidad de las relaciones económicas y que las reglas del juego se basen en la lealtad del cumplimiento de las mismas, cosa que no siempre se da. En este contexto es muy importante recuperar el clima de diálogo y consenso con nuestros socios al otro lado del Atlántico, con Estados Unidos. Es fundamental por eso el cambio de la administración Trump a la administración Biden. No va a cambiar todo de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Hemos de ser realistas que Biden se enfrenta a una división interna en su país tremenda y a un extremismo que desgraciadamente pudimos ver todos el pasado 6 de enero y, por tanto, tiene que tener una gran prioridad en su política los asuntos internos, pero él ya lo ha dicho, que también lo va a tener sin duda alguna, la política exterior. El hecho de que se vuelva también al diálogo con Irán, con el tema del tratado nuclear, me parece muy significativo, y el hecho de que haya dicho claramente, lo dijo en su campaña, lo ha dicho siendo presidente, las relaciones estratégicas con la Unión Europea, que somos un socio, un amigo, un aliado y no una amenaza como nos veía el anterior presidente Donald Trump. Por tanto, el reinicio de las relaciones transatlánticas en esas condiciones es un punto de partida fundamental para mejorar nuestras relaciones. También con Latinoamérica es muy importante que se pueda concluir el acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur necesita que haya algunos elementos de mejora que complementen el acuerdo actualmente negociado. No se trata de reabrir el acuerdo, pero sí de acompañar con compromisos que nos garanticen que lo que está recogido en el acuerdo son compromisos firmes y se van a cumplir en materia, sobre todo, de sostenibilidad medioambiental y en materia de sostenibilidad laboral. También es muy importante en el ámbito de la Unión Europea la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Yo creo que esto ha sido lo más complejo que hasta ahora ha tenido que lidiar la Unión Europea, porque estamos habituados a negociar para sumar, para añadir nuevas relaciones, y es la primera vez, y espero que sea la última, que se tenga que negociar para romper un mercado único, para salir del mercado único. Yo quiero felicitar, siempre lo hago, al equipo negociador de la Unión Europea por el excelente resultado conseguido en un tiempo récord. Pensar que el periodo medio de negociación de un acuerdo comercial está en torno a los 7 años y medio, y en el caso del Brexit ha sido en 3 años y ha habido que hacer un acuerdo de retirada y un acuerdo de relaciones futuras. El acuerdo de relaciones futuras, como saben, todavía no ha sido aprobado en el Parlamento Europeo. De hecho, se ha ampliado el periodo de aplicación provisional del acuerdo hasta finales de abril. El Parlamento está preparado para poder proceder a la votación de la resolución que acompaña
al acuerdo y el alcance del acuerdo, quiero señalar que ha sido muy importante en todo el proceso de negociación la unidad de posición de todos los Estados miembros. Yo recuerdo que el principio tras el resultado del Brexit, la mayor preocupación era mantener la unidad de los Estados de la Unión, porque la estrategia del Reino Unido era tratar de hacerse fuerte dividiéndonos. No se ha conseguido, lejos de eso, la Unión Europea ha mantenido una unidad firme, un posicionamiento unívoco y se ha conseguido, como decía, un acuerdo que es el mejor acuerdo posible. Los elementos más complicados en la negociación son objeto de una cláusula rendezvous que tienen que seguir concretándose algunos aspectos, pero yo creo que el acuerdo alcanzado de arancel cero, cuota cero, era muy importante. Eso obliga al Reino Unido a que tenga que respetar las normas de lo que es el acceso al mercado interior de la Unión Europea. Y lo más importante ahora va a ser cómo se implementa todo lo acordado, cómo se concluyen los aspectos que tienen que acabar cerrándose y cómo va a funcionar el día a día nuestras relaciones económicas y comerciales. Yo creo que a corto plazo va a haber poca incidencia porque además hay un periodo transitorio extenso donde todo lo que son las documentaciones aduaneras van a seguir exigiéndose lo mismo que hasta ahora, pero hay que prepararse para un medio y largo plazo donde vamos a ir a la divergencia, porque para eso se ha salido el Reino Unido, no para que todo siga igual, sino para poder separarse. Y por tanto, la clave va a ser en cómo se hace ese seguimiento, esa evaluación y esa implementación para que la cooperación regulatoria y para la competencia leal esté garantizada. En ese sentido, yo creo que el acuerdo lo ha previsto bien. Hay que ver cómo se implementa, pero sin duda alguna está bien diseñado y yo creo que eso es un aspecto muy, muy importante. Y para concluir respecto a las relaciones con China, se ha finalizado el acuerdo de la negociación, el acuerdo político del acuerdo de inversiones con China. Va a ser un acuerdo complicado porque el momento no ha sido el más idóneo, porque todos estamos viendo la situación de derechos humanos en China, de pérdida de libertades y de derechos individuales, la situación en Hong Kong, la situación de los periodistas, la situación de los uigures. La situación política y de Estado de Derecho y de la democracia en China no pasa por el mejor momento y eso es un elemento de preocupación. Pero yo creo que tenemos tiempo para trabajar en el Parlamento en el contenido y el alcance del acuerdo y sobre todo aquello que debe de acompañar al acuerdo para marcar unas relaciones con China que no quedan solo, muchísimo menos limitadas a lo que es este acuerdo de inversión. Este acuerdo es un paso, un instrumento en todo lo que debe de ser nuestras relaciones comerciales con China. Es fundamental tener unas relaciones más basadas en la reciprocidad, eso es estratégico, en la competencia leal, por eso es fundamental que los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea se refuercen y es fundamental que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos en China y en cualquier otra parte del mundo. Y para ello yo creo que es muy importante que el Instrumento Global de Derechos Humanos, que fue aprobado a finales del año pasado, concluya con la lista de personas e entidades que pueden ser objeto de sanción por incumplimiento, que es lo que de verdad le va a dar la legitimidad y capacidad de actuación al instrumento, y es fundamental que se desarrolle el reglamento de licencia de vida para garantizar que cualquier empresa europea a lo largo de la cadena de producción en cualquier parte cumple estrictamente con los principios y requisitos de derechos humanos que exigimos en el territorio de la Unión y bueno, establecer unas relaciones que son fundamentales. A China hay que verle no solo como una amenaza, un adversario, es un socio y es un instrumento, un socio fundamental para conseguir acuerdos en el ámbito multilateral. Sin China no podemos hacer nada en materia de desarrollo sostenible, en materia de lucha contra el cambio climático. China tiene que comprometerse, está comprometida y tenemos que seguir trabajando porque se comprometa más en el tema de la gobernanza global y en el tema de la multilateralidad. Yo, si te parece, María, lo dejo aquí para tener tiempo en el debate. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Una foto de conjunto muy,
muy acertada, en mi opinión. La ministra actual de Asuntos Exteriores en España siempre habla de cómo necesitamos imponer esa agenda positiva, superar los baches y las dificultades con China, específicamente con China, porque no podemos, dice ella, creo que tú lo has reflejado bien en tu exposición, tenemos que seguir persiguiendo, por supuesto, ese respeto a los derechos humanos, pero eso no puede impedir que avancemos en otros temas y retos tan fundamentales como el cambio climático, si ella está dispuesta, si China está dispuesta a avanzar. Así que creo que refleja muy bien lo que tú comentabas. Tenemos ya la primera pregunta. Yo os animo a todos los demás que estáis en el chat a que sigáis preguntando, por favor. Yo leo a través de aquí y se la voy a plantear ya a Inmaculada. José Luis Benítez, de la Federación Española del Vino, agradece, por supuesto, a Inmaculada sus explicaciones y le traslada la necesidad de la permanente presión del Parlamento para que la Comisión asegure el cumplimiento de los acuerdos más recientes, especialmente menciona él Canadá, Japón y, por supuesto, Reino Unido. Pero ser ambiciosos con los nuevos países también será fundamental para el sector del vino, entre otros, como países, él menciona China e India. No sé si sobre el sector vitivinícola quieres comentar algo, Inmaculada. Sí, la verdad es que es un sector que, aparte que yo creo que tenemos un producto de una calidad excepcional del vino español, pero es un sector que me gusta poner de referencia muchas veces por la capacidad que ha tenido de competir y de abrirse a mercados y a competencias cada vez más difíciles, ¿no? Yo creo que hace años el vino español tenía una escasa comercialización fuera de nuestras fronteras, ahora es un vino apreciado. Creo que todavía se puede hacer más para conseguir ver más vino español en los estantes de los establecimientos fuera de España y fuera de la Unión Europea. Yo creo que ahí es importante el compromiso de la comercialización, de las campañas informativas, de la calidad de nuestro vino, de nuestros productos, porque desde luego quien lo conoce, lo valora, lo aprecia y lo fideliza el cliente, ¿no? Creo que lo que decía de Canadá hace referencia a que efectivamente yo sé que el sector del vino ha tenido problemas en Canadá por las diferentes regulaciones en los Estados miembros y hasta que todas las medidas contempladas en el acuerdo comercial son asumidas por todos los estados federales de Canadá, pues ha costado. Yo lo que pido en eso es la importancia de la interlocución directa con la Comisión. La Comisión ha creado recientemente, además, la persona del jefe de la Oficina de Implementación de los Acuerdos Comerciales y ha establecido una ventanilla muy eficaz que invito a todos a que lo utilicen para explicar, exponer cualquier problema que tengan en la comercialización de sus productos y identificando perfectamente el país en el que tienen la dificultad y la causa de la dificultad, y es precisamente para ir sorteando los problemas que nuestros sectores se encuentran día a día para poder colocar sus productos, venderlos en terceros mercados, ¿no? Entonces, problemas va a haber siempre, es impensable, los tenemos dentro de la propia Unión Europea, pero bueno, lo importante es tener los instrumentos para solucionarlos, ¿no? Y yo, desde luego, creo mucho en nuestro vino, el vino español, y en la capacidad de ser tan competitivos como son, y así que hay que animarles a que puedan seguir ampliando sus mercados. Muy bien, pues yo, siendo de La Rioja, ¿qué te voy a decir, Inmaculada? Que cuanto más éxito tenga nuestro vino fuera de nuestras fronteras, pues más ilusión me hace. Y también la preocupación de ese sector cuando se estaba negociando el CETA ya. Con respecto al Brexit y el futuro acuerdo o el presente acuerdo para comercial con el Reino Unido, hay una pregunta que nos hacen muchas veces y que yo creo que responde también a esa introducción que hacías tú sobre, en el fondo, el peso geoestratégico que está teniendo los acuerdos comerciales y el peso económico que pueda tener la Unión Europea con el exterior. Y es esa bronca monumental que ha habido, por ejemplo, con el sector pesquero para llegar a un acuerdo con Reino Unido, que simbólicamente tenía mucho peso, porque estamos hablando de la soberanía sobre las aguas de un país que tradicionalmente ha tenido mucho peso marítimo como el Reino Unido, pero que solo suponía el 0,1% del PIB de ambas partes y que ha estado a punto de hacer naufragar, nunca mejor dicho, ese acuerdo en varias ocasiones. Entonces, en fin, ¿qué va a suponer
porque sí que nos han, con mucha frecuencia nos contactan desde sectores pesqueros, sobre todo en Galicia. ¿Qué va a suponer el acuerdo final del Reino Unido con respecto al sector pesquero y el hecho de que ese nivel de empleo que la Unión Europea tenga en aguas, el nivel de volumen de pesca en aguas del Reino Unido tenga que reducirse, creo, si no me equivoco, durante los próximos 5 años a un 25% o algo así, ¿verdad? Exacto, es así tal y como lo has descrito. Yo creo que en el tema de la pesca necesitaba una bandera Boris Johnson para poder justificar que al final había un acuerdo, porque él durante mucho tiempo ha estado planteando el no acuerdo, la salida del no acuerdo. Él ha tenido una gran oposición interna para que se fuera dando un portazo, porque realmente, bueno, hay una parte importante de la sociedad británica que se ha dado cuenta del gravísimo error que es el Brexit, que lo es. Y lo que se trata es de minimizar las consecuencias de la salida del Brexit. Yo creo que le ha costado mucho a Boris Johnson y a su equipo darse cuenta de los errores y de las consecuencias negativas que tienen para ellos. Y necesitaba una bandera para justificar que echaban un pulso a la Unión. Y esa bandera era la pesca, porque es donde está el tema nacionalista de invaden las aguas territoriales del Reino Unido. O sea, es el sentimiento puro del nacionalismo populista de Boris Johnson, ¿no? Bueno, yo creo que eso se consiguió. Yo estaba segura que iba a llegar a un acuerdo, o sea, no podía ser que no hubiera un acuerdo, formaba parte del teatro que le gusta tanto a Boris Johnson y que ha acompañado tanto el proceso de negociación. Pero yo tenía mucha confianza en que se iba a conseguir un acuerdo. Yo creo que el acuerdo es muy razonable. Lógicamente, a un sector que se va a ver, bueno, sus circunstancias, sus condiciones no van a ser igual de favorables que antes y, lógicamente, pues a nadie le gusta encontrarse en un contexto que no va a ser el que tenía antes. Pero, desgraciadamente, eso va a pasar con todos los sectores más pronto que tarde, porque no van a formar el Reino Unido parte del mercado único y las circunstancias van a cambiar para todos. Lo importante es que se ha establecido un mecanismo para minimizar los efectos negativos. Yo creo que lo que se ha conseguido en materia de pesca también lo minimiza. Donde más daño hacía, la verdad es que en términos cuantitativos hace poco daño a lo que es la pesca española, según todos los datos que yo he manejado. Donde hacía más daño eran los países bálticos, perdón, los países del norte y a Francia, pero realmente a España es verdad que dentro del daño, que es pequeño, pero sí que está muy localizado en la flota gallega, sobre todo, lo importante es establecer mecanismos para que puedan diversificar las condiciones de pesca y que, por tanto, la reducción que van a tener al término de estos 5 años puedan compensarla con aumento de capturas en otros caladeros, ¿no? Pero yo creo que insisto, el acuerdo final ha sido el mejor acuerdo posible y creo que es que el socio en este caso con el que había que negociar no era fácil, no era nada fácil. No era nada fácil y además nos ha dado elementos de desconfianza con ese replanteamiento de si iba a cumplir o no los acuerdos a los que se iba alcanzando, ¿no? Tanto para salida como para el futuro acuerdo comercial. Y por eso me gustaría simplemente preguntarte, Inmaculada, si nos puedes aclarar, porque también es una duda que sale mucho y luego ya cambiamos y pasamos a otros acuerdos comerciales que veo que ya van llegando otras preguntas. ¿Qué va a pasar si el Reino Unido incumple y ya no va a estar, según hemos entendido, bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Qué son esos nuevos mecanismos de resolución de conflictos y de disputas que se van a crear? Porque es un tema muy complejo que también preocupa un poco a la económica. Bien, pues yo creo que esto es un tema clave, ¿no? Y además es uno de los aspectos más novedosos del acuerdo, el diseño que se ha hecho de la gobernanza del acuerdo y, por tanto, de los mecanismos de resolución de conflictos. Es el más avanzado. He de deciros que en el Parlamento nos ha gustado muchísimo el diseño que se ha hecho, tanto que nos gustaría que fuera el modelo a seguir en los futuros acuerdos comerciales. ¿Por qué nos ha gustado tanto? Primero, porque establece un mecanismo muy transparente, muy objetivo de denuncia de incumplimiento. Y ante la denuncia de incumplimiento hay un mecanismo que permite paralizar las preferencias
que goza el Reino Unido de acceso a nuestro mercado. Ese es el principal elemento disuasorio para evitar que haya incentivos a incumplir. Si tú tienes un sistema diseñado, primero para promover que se cumpla y por tanto tener los beneficios del acceso a nuestro mercado único. Y segundo, está bien diseñado el sistema por el cual, si se incumple lo acordado, la Unión Europea puede inmediatamente determinar que Reino Unido deja de acceder a las preferencias del mercado único. Reino Unido se lo pensará mucho. Segundo, se establece un sistema para la resolución de diferencias basado en una especie, en un órgano institucional donde están ambas partes, que son las encargadas de dirimir las diferencias que surjan, porque van a surgir irremediablemente. O sea, es tan complicado pasar de formar parte del club a separarte del club, a empezar a tener la legislación propia, que para eso se separa el Reino Unido de la Unión Europea, para tener su propia capacidad regulatoria. Y por tanto vamos a ir a una posición de divergencia. Y lo importante es que lo que está recogido en el acuerdo se cumpla, que es que los estándares de la Unión Europea se mantienen con la regulación que apruebe el Reino Unido para poder garantizar la entrada. En el caso de que en este órgano no sea posible dirimir las diferencias, entonces se establece el mecanismo habitual en otros acuerdos de panel de expertos para poder determinar pues cómo se resuelve la diferencia que pueda surgir, ¿no? Entonces yo creo que es un mecanismo que está bien diseñado, que es transparente, que es objetivo y que creo que va a ser eficaz tal y como está. Pero el tiempo necesitamos, hay muchas de las respuestas que todos tenemos las mismas preguntas, pero necesitamos tiempo, ver cómo se va a ir instrumentando en la práctica, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Inmaculada. Vamos a pasar a algunas de las preguntas que ya nos van entrando a través del chat. Susana Garayoa, Zavala Innovation, te dice: muchísimas gracias por tu intervención, Inmaculada. Me gustaría preguntarte, al hilo de lo que has mencionado sobre la deslocalización de industrias como en el sector farmacéutico, por ejemplo, ¿cómo ves las políticas y programas de innovación de la Unión Europea? Y la voy a unir con la siguiente pregunta porque está muy relacionada. Fabiana Molina, de Bio Startup de Biotecnología. ¿Se prevén canales de ayuda específicos para I+D por parte de la Unión Europea? Bien, pues no solo es que se prevean, es que ya existen. La Unión Europea tiene muchos programas específicos para la investigación, para la ciencia, para la innovación, muchos. De hecho, en relación con la vacuna, la Unión Europea ha invertido 2.000 millones de euros en laboratorios para que puedan investigar en la vacuna. Y esto es posible gracias a los programas y a las prioridades que asigna la Unión Europea en materia de investigación científica y en materia de innovación. Bien, es verdad que todos queremos más, o sea, y sobre todo la pandemia nos ha puesto de manifiesto cuán importante es la ciencia. Qué buena ciencia tenemos. Yo no hago más que agradecer a nuestros científicos el que hayan sido capaces en tan poco tiempo de diseñar una vacuna para un virus tan nuevo, ¿no?, como es el COVID-19. No hace un año que nos tuvimos que confinar, creo recordar que fue el 14 de marzo, y ya tenemos vacunas, ya se están produciendo, ya se están distribuyendo, ya se están inyectando. Es verdad que ha habido problemas con algún laboratorio, todos conocemos las dificultades de AstraZeneca. Yo creo que ha habido un problema en las expectativas. Creíamos que cuando ya estaba la vacuna diseñada era posible atender todas las necesidades de la demanda, la capacidad productiva iba a ser inmediata. Evidentemente, eso no es así. Por eso la Unión Europea tiene que invertir mucho en investigación, pero invertir mucho en nuestra capacitación tecnológica y en nuestra capacidad industrial y productiva, ¿no? Pero los programas existen, a veces es muy complicado el acceso a ellos, los programas son difíciles de gestionar,
pero están muy de la mano con las universidades, la universidad y la ciencia y los centros de investigación. España tiene que mejorar su capacidad de acceso a los proyectos de investigación. No es porque no los haya en la Unión Europea, es porque hace falta tener más capacidad y más liderazgo a los consorcios europeos, a las cooperaciones de investigación con otros centros de la Unión, porque esa es la vía. Esa es la vía y hay que saber aprovecharla al máximo. Creo que te he respondido, ¿no? En este sentido, Inmaculada, es verdad que hay que siempre indicar la importancia que tiene la Comisión Europea a la hora de orientar también de los diferentes programas que existen y cuáles se adaptan mejor a las necesidades. Pero es verdad que es todo un galimatías el intentar acceder a fondos tanto de Horizonte Europa, que es el programa marco más de investigación como cualquier otro, y en eso, bueno, pues tenéis nuestro email, si tenéis dudas os podemos dirigir a las personas a lo mejor de la Comisión Europea o incluso al Gobierno español que pueden ayudaros dependiendo de qué tema, porque nos pasa muy a menudo que somos nosotros los primeros que tenemos dificultad en responderos cómo acceder a esos fondos europeos, pero bueno, investigando y preguntando a las personas adecuadas siempre se llega más rápido. Vamos a cambiar de pregunta, Inmaculada. Eduardo Urrestarazu Fernández, de Bellota AgriSolutions, nos dice: en la exposición no se ha mencionado para nada a Rusia. ¿Cuál es la línea de actuación que respecto a esta gran potencia vecina debe iniciar la Unión Europea en el futuro desde el punto de vista de la política comercial? ¿Continúa siendo una amenaza o existe una oportunidad a futuro? Pues me parece fundamental el tema que ha introducido, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con él. El problema es que ahora mismo no hay relaciones estratégicas con Rusia. Hay que reconocer que el alto representante Borrell fue a Rusia con el objetivo de poder iniciar una vía de diálogo a la vez que denuncia ante la situación que se produjo por la detención del líder opositor ruso, ¿no? Todos sabéis el resultado de esa visita. Entonces, es muy difícil que dos cooperen si uno no quiere, o que dos estrechen lazos si uno no quiere. Lo que hasta ahora ha demostrado Rusia es que no quiere. Creo que eso es un grave error. Creo que Rusia es un país fronterizo con la Unión Europea. Creo que sería bueno para Rusia, bueno para la Unión Europea, bueno para el mundo que hubiera unas buenas relaciones basadas en la confianza y en la cooperación entre Rusia y la Unión Europea. De hecho, yo le pregunté, estuvimos la semana pasada en la Comisión de Comercio Internacional, vino el vicepresidente comisario Dombrovskis a contarnos la nueva revisión de la política comercial, y en la parte geopolítica tampoco se menciona a Rusia. Y yo le hice esta misma pregunta: ¿cuál es la estrategia? Sé las dificultades que hay, pero me gustaría escuchar que se puede ver alguna luz de que es posible plantearnos una relación diferente. Yo puedo asegurar que por parte de la Unión Europea, por parte de la Comisión, sí que le gustaría, pero Rusia tiene que dar las condiciones para que eso sea posible, y hasta ahora pues no lo ha hecho, desgraciadamente. No lo ha demostrado desde luego en los últimos meses. Pues también a Juan Corbalán, de Cooperativas Agroalimentarias, y él se pregunta: ¿el Pacto Verde requerirá más reglas en la Unión Europea, en concreto con todo el sector de la agricultura? ¿Cómo cree que la Comisión Europea trabaja para que las importaciones de terceros países cumplan con estas normativas también de medio ambiente y obtener un level playing field? Pues este es un tema clave que yo creo que la Comisión entró tarde en la necesidad de tener en los tratados comerciales una visión de cómo afecta al sector agroalimentario y cómo se garantizan esas reglas del juego equitativas. Pero eso ahora mismo es algo que ya está absolutamente interiorizado. Yo he visto un cambio de percepción claro por parte de la Comisión en cuanto a la importancia de poder garantizar unas reglas del juego equitativas, y eso quiere decir que no le puedes exigir a nuestros productores aquellos que no exiges a terceros países. La normativa europea es clara al respecto. Los estándares fitosanitarios de la Unión Europea ha de cumplirlos cualquier producto que entre en la Unión Europea.
El principio de precaución sigue siendo un principio fundamental de la Unión Europea y es la capacidad de garantizar, lo primero, al consumidor que cualquier producto que se utiliza ha sido comprobado previamente que es beneficioso y no tiene efectos perjudiciales para las personas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hay países que incumplen y utilizan productos fitosanitarios que en nuestro país no están permitidos. Eso por un lado. Por eso es tan importante las labores de inspección y control aduaneros. La Unión Europea tenemos una unión arancelaria, pero yo siempre digo que no somos de verdad una unión aduanera porque mientras no tengamos una homogeneidad en los mecanismos de control, en los mecanismos de inspección, en los mecanismos de sanción y que un producto que no cumple requisitos no pueda ser que no sea aceptado por un puerto y se vaya a otro puerto donde los mecanismos sean más fáciles, más flexibles y entre, eso no es aceptable. Entonces, tenemos que seguir trabajando por garantizar que las condiciones que exigimos a nuestros productores se exigen también en materia fitosanitaria a terceros países. Otra cosa es, yo de esto hablo mucho porque soy de una circunscripción donde la agricultura es muy importante, ¿no? Y cuando hablan de los derechos laborales. A ver, ni siquiera tenemos igualdad de derechos laborales en la Unión Europea. Que hay que trabajar por garantizar que haya, por lo menos se cumplan las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que homogenizan esos derechos laborales, sin duda alguna. Y cada vez que se firma un acuerdo comercial, si no se ha conseguido que estén firmados las 8 convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, se establece una hoja de ruta y un seguimiento para que se cumpla. Y en eso el Parlamento Europeo somos absolutamente exigentes. Y lo hemos demostrado últimamente con Vietnam, lo hemos demostrado con Corea del Sur, con Mercosur, con todo. Exigimos que las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo se cumplan. Ahora, lo que no podemos exigir es que haya un salario igual. No puede ser que países más pobres que la Unión Europea tengan un salario igual que los países de la Unión Europea. Entonces, ¿va a haber diferencias de costes? Sí, pero también es verdad que hay diferencias de rentabilidad. La rentabilidad agraria de los productos agrícolas europeos es muy superior a la de terceros países. Y, de hecho, nuestra balanza comercial agrícola es súper positiva para la Unión. Exportamos mucho más de lo que importamos. Entonces, yo creo que es importante también un tema por el cual yo también lo trabajé mucho, y es que hubiera un observatorio de frutas y hortalizas en la Comisión Europea, para que realmente sepamos cómo está evolucionando la entrada de productos hortofrutícolas en la Unión, a qué precio y si se producen o no distorsiones. Ese observatorio ya está creado, funciona, se tiene datos, es un instrumento muy importante para evitar, seguir la evolución de los mercados y en el caso que se produzcan distorsiones poder actuar a tiempo, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo un trabajo importante de mejorar las condiciones para que sean equitativas y también creo que la Oficina de Implementación de Acuerdos Comerciales también es, no solo para bienes industriales y servicios, desde luego es también para los productos agrarios y cualquier incumplimiento por parte de un tercer país es importante que se ponga de manifiesto para intentar corregirlo. Muy bien, pues una respuesta muy, muy completa. Vamos con Juan Bahamonde. Él se define a sí mismo como ciudadano gallego y te dice: hola Inmaculada, fantástica explicación. Me gustaría saber qué cree de las recientes tensiones con el gobierno de Venezuela y si podrían afectar a las relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto de países latinoamericanos. Buena pregunta. A ver, a la primera parte, me parece que Venezuela se equivoca con todo el respeto al derecho que tienen a tomar, por supuesto, sus propias decisiones, pero creo que aislarse del resto de Latinoamérica, que es lo que hace Venezuela, porque realmente tiene muy pocos aliados el gobierno actual venezolano con el resto de países de Latinoamérica, ¿no?
De hecho, no forma parte de Mercosur, es un observador, pero ni siquiera está integrado. Latinoamérica, para prosperar, necesita mucho más integración de sus países, ¿no? Por tanto, creo que esa actuación por parte del presidente Maduro no es nada beneficiosa para Venezuela. Yo defiendo la visita que ha hecho nuestra ministra de Asuntos Exteriores a la frontera con Colombia. España está invirtiendo mucho dinero en materia de cooperación. Es importante conocer in situ cómo se está utilizando el dinero y donde hay un conflicto, que lo hay en la frontera Venezuela-Colombia, y teniendo los lazos que tiene España con Latinoamérica, yo creo que es importante y es un sentido de responsabilidad acudir y ver. Lo que no me parece razonable es la respuesta que ha habido por parte del presidente Maduro. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, si puede influir, yo realmente creo que no, porque dijéramos que actuaciones fuera de tono por parte de Venezuela, desgraciadamente, se vienen produciendo desde hace años, y las relaciones económicas y comerciales con los países de Latinoamérica son excelentes, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las queremos aún profundizar, por eso es el acuerdo Mercosur, por eso es el acuerdo, la modernización del acuerdo con México y con Chile, porque fueron de los primeros que se negociaron y por tanto ahora hay muchos más elementos que no estaban contemplados entonces y que permiten profundizar, y solamente se van a quedar fuera, en el caso de que se apruebe Mercosur, solo quedarían fuera de un acuerdo comercial con la Unión Europea los países de Venezuela y Bolivia. Yo espero que, bueno, que la situación en Venezuela se reconduzca en una salida democrática y respetuosa con las diferentes sensibilidades del país, y que Bolivia también pueda pensar en que aislarse le resta posibilidades de crecimiento y, por tanto, de bienestar para su población. Has mencionado varias veces, Inmaculada, el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y que debería estar al caer, pero llevamos ¿cuántos años diciendo que va a estar al caer? Yo ya no sé, pero creo que hemos roto todos los récords en periodos extensos de negociación con un grupo de países. ¿Qué es lo que ocurre y cuándo vamos a por fin poder anunciar de manera definitiva que tenemos ese ansiado acuerdo con Mercosur? Pues mira, como bien dices, son 19 años, que es mucho. Yo creo que lo que es la parte de la negociación técnica estaba concluida. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas, porque es un acuerdo que no solamente es un acuerdo comercial, incluye también un acuerdo de cooperación política y de asociación. No incluye un acuerdo de inversión. Bueno, el problema es que el presidente de Brasil, Bolsonaro, no da mucha confianza en cuanto al cumplimiento de sus compromisos medioambientales. La Amazonía es el pulmón del mundo, no es solo el pulmón de los países y fundamentalmente Brasil, donde se encuentra la selva de la Amazonía. Y la Amazonía se está deforestando, se está quemando. Bolsonaro anunció que quería dejar los acuerdos de París, cuando Donald Trump lo dijo y lo hizo. Bolsonaro afortunadamente no lo hizo, pero claro, no genera un clima de confianza y credibilidad en cuanto a los compromisos. Es verdad que en el texto, en el capítulo de desarrollo sostenible, hay elementos que son demasiado genéricos o compromisos demasiado poco exigentes, como el lenguaje es demasiado débil en cuanto al nivel de exigencia en el cumplimiento. Por eso en el Parlamento Europeo, y en esto hay una posición bastante unánime, en que es necesario, sin reabrir el acuerdo, pero es necesario adoptar elementos que acompañen al acuerdo, que hagan creíble las exigencias y que algunas exigencias sean más concretas y más firmes. Se está determinando cuál sería el instrumento jurídico adecuado, si sería un protocolo, ya lo hicimos con Canadá, hay elementos diferentes. Lo importante es determinar y consensuar qué es lo que se puede complementar del acuerdo con elementos de realismo, de que se pueda cumplir,
con el instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan de verdad asegurar que se cumplen. Yo quiero señalar que en esta hearing que tuvimos de Mercosur, al que tú hacías referencia al principio, María, intervino el embajador de Argentina, hizo una excelente intervención y, bueno, ves una actitud favorable por parte de los países de Mercosur a complementar aquellos aspectos que son también conscientes de que se pueden concretar más, dar más pasos en la dirección que acordemos. Yo espero que se pueda, tenemos una oportunidad ahora con la presidencia portuguesa, porque Portugal está muy interesado también en este acuerdo. Yo creo que la Unión Europea no puede permitirse el lujo de no tener este acuerdo, porque conviene a los intereses de Mercosur, a los intereses de la Unión Europea y porque creo que daríamos muy mala imagen si después de 19 años no somos capaces de cerrar el acuerdo. Y porque además el espacio que no ocupemos nosotros en intensificar nuestras relaciones con Mercosur lo va a utilizar China. De hecho, ya lo ha utilizado, que se ha convertido en el segundo socio, ¿no?, en Latinoamérica y desde luego en Mercosur. La Unión Europea no puede dejar esos huecos, tiene que cubrirlos y tenemos que ser el modelo que defendemos nosotros de desarrollo. Yo creo que es el que más se preocupa porque generemos estrategias positivas de desarrollo en los países con los que negociamos, porque a China no le importa la estrategia de desarrollo de la Amazonía, ni de Brasil, ni de las condiciones laborales. Le importan las inversiones que va a hacer y que lo obtenga, ¿no? Entonces es un planteamiento completamente diferente. ¿Es legítimo? Por supuesto, pero es distinto. Y Mercosur tiene también que darse cuenta dónde cree que tiene mayores posibilidades de tener un desarrollo sostenible y de crecer de una manera más permanente y más estable, con mayor seguridad jurídica, si es con un acuerdo como el que está previsto, que pueda tener con la Unión Europea, o con acuerdos exclusivamente comerciales y para intereses de muy corto plazo. Qué difícil la posición de la Unión Europea, que intenta a la vez desarrollar, lo estamos viendo, lo has mencionado al principio, pero has hecho incidencia ahora, ¿no? Esa doble batalla de fomentar acuerdos comerciales, pero a la vez exportando esos valores y ese respeto a los derechos fundamentales de la Unión Europea, a los estándares laborales, a la sostenibilidad y hacer frente a esa emergencia climática que denunció el Parlamento Europeo en 2019 y también incluso a derechos como el de la igualdad. Es que me estaba viniendo a la cabeza, lo comentabas, y me estaba viniendo a la cabeza, Inmaculada, que tú creo fuiste la ponente del acuerdo comercial con Chile, que fue el primer acuerdo comercial con un país tercero en incluir una cláusula precisamente que intentaba asegurar ese cumplimiento de derechos de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Sí, así es. Es verdad que ha costado mucho hacer ver a los hombres que dirigían la política comercial de la Comisión que el género también tiene que ver, la perspectiva de género, con la política comercial, que no hay ninguna política neutral desde el punto de vista del género, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hay una concienciación clara, yo creo que en eso se ha avanzado. Chile efectivamente va a ser el primer acuerdo comercial. El Parlamento pide un capítulo, porque creo que tiene condiciones para que tenga la dimensión de un capítulo de género. Me consta que están trabajando y negociando con Chile para que sea así y esperamos que sea un referente, porque el Parlamento lo que sí que pedimos es que no sea un inicio y un final Chile, sino que sea una pauta para que se recojan todos los acuerdos. Yo en México, de hecho, no está recogido porque cuando se hizo el mandato de negociación, se dio el mandato a la comisión para negociar, era hace tiempo y no estaba incorporado el tema de género. Pero bueno, yo voy a seguir trabajando, soy la ponente de México, para que haya algún elemento adicional, ¿de acuerdo? Un protocolo, veamos la forma, pero que haya compromisos firmes para que la perspectiva de género esté también en el acuerdo de México. No podemos dejar de lado las necesidades específicas del 50% de la población para tener mejor acceso a los beneficios que supone negociar un acuerdo comercial, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante que todos los acuerdos esto lo tengan y que tejamos alianzas para que lo consigamos, ¿no?, entre todos. Una enorme labor ahí, Inmaculada.
Tenemos 3 preguntas más. Hay durante todo el tiempo que hemos estado conversando, Inmaculada, alrededor de 60 expertos conectados, lo cual está fenomenal porque son personas que representan a sectores muy, muy específicos comerciales y muy interesados todos ellos en los acuerdos comerciales. Yo creo que con estas 3 preguntas vamos a tener que concluir porque nos quedan 10 minutos para el final. Juan Bahamonde, ese ciudadano gallego que decíamos antes, que mencionábamos, nos ponía una segunda pregunta que yo creo que es muy interesante. ¿Cree que con el acuerdo del Brexit se ha dejado claro al resto de países miembros, sobre todo aquellos con gobiernos más euroescépticos, que la salida de la Unión Europea y el mercado único nunca resultará positiva en la balanza? Muchas gracias. Yo creo que también es muy interesante lo que plantea y efectivamente yo creo que sí se ha dejado muy claro. Antes lo comentaba, ¿no? El miedo inicial que teníamos que el Brexit hiciera cundir en otros la llama, la mecha de es mejor estar fuera. Yo creo que se ha visto claramente que fuera hace más frío, que lo que nos hace fuertes es la Unión Europea, es la unión de todos. Yo no quiero ni pensar cualquier país de la Unión cómo enfrentaría por sí solo los grandes retos que tenemos, los retos de la lucha contra el cambio climático, el reto de la pandemia. Ahora la Unión Europea ha respondido como debe ante esta crisis, con más Europa, más unión y más capacidad de negociación con quienes tenemos que negociar. Yo creo que el Brexit nos ha fortalecido a los que nos mantenemos. El plan de recuperación que hayamos conseguido, porque eso lo ha conseguido el Parlamento Europeo, que haya una condicionalidad en materia de los principios de la Unión, de los principios de respeto de la democracia y de respeto de nuestros principios y valores a los que tú antes hacías referencia, María. El plan de recuperación, el que haya establecido esta condicionalidad es muy importante. Y yo creo que todo esto nos fortalece, sin duda alguna, como unión. Y yo creo que con el tiempo, yo creo que Reino Unido se va a dar cuenta del error que es esta separación. Bueno, pone de manifiesto la voluntad de Escocia de separarse del resto del Reino Unido. Ya no ganó el referéndum, pero Escocia fue absolutamente contraria al Brexit y están deseando poder tener una independencia del Reino Unido para ser miembros de la Unión Europea. Veremos cómo se resuelve ese conflicto que tienen en Reino Unido. Y yo creo que van a darse cuenta que las cosas son mejor desde la Unión y que yo no preveo que vaya a haber más países. Al contrario, tenemos lista de espera para más entradas. Y bueno, esperemos que podamos ir ampliando la entrada de nuevos estados que piden su incorporación a la Unión Europea, pero también es verdad que tenemos que modificar la gobernanza de la Unión Europea porque sea más fácil la toma de decisiones, porque la unanimidad con 27 es muy complicada y si vamos a más, que iremos a más complicada aún, ¿no? Está dando la vuelta al recorrido al globo terráqueo con respecto a nuestras relaciones geoestratégicas. Faltaba África. Hablabas antes de cómo China está ocupando esos espacios que no hemos sabido ocupar comerciales en América Latina. Bueno, Rian Sares de Clan Export se pregunta en qué consistirá el nuevo acuerdo de libre comercio continental africano y qué oportunidades comerciales podrían surgir para empresas europeas. Bien, yo creo que África es un ¿Me veis? ¿Me seguís bien? Te hemos perdido durante un minutito, durante varios segundos. Repite, por favor, la respuesta sobre África, por favor. Sí, decía que en África es un continente, una región estratégica para la Unión Europea. Desde el punto de vista de la estrategia de cooperación y desarrollo, ya está. Me están oyendo ya, sí. Desde el punto de vista de la estrategia de cooperación y desarrollo, desde el punto de vista de la estrategia de inversión y acuerdo comercial con África.
Estaba diciendo que está en revisión los nuevos acuerdos post-Cotonú, de los acuerdos preferenciales con África, Caribe y Pacífico. Todavía no ha concluido la revisión de los mismos. Yo creo que una estrategia importante de la Comisión en materia de las relaciones con África es ayudar a la integración de los países africanos. El acuerdo con Sudáfrica es el acuerdo no solo con la República de Sudáfrica, sino con los países que forman la región de Sudáfrica, y queremos que se potencie más los acuerdos comerciales que faciliten la integración, porque África necesita aprovechar su potencial de desarrollo. Por eso es importante que toda la política de cooperación y comercial con África les ayude a salir de la situación de pobreza, miseria que tienen y de inseguridad, ¿no? Porque realmente las guerras internas intestinas que viven son terribles, ¿no? Además, eso es fundamental también para tener una migración ordenada a la Unión Europea. Se acaba de votar en la Comisión de Cooperación un informe de iniciativa hecho por una compañera colega española, por Mónica, sobre los problemas migratorios desde el punto de vista de los climáticos, las migraciones por la lucha contra el cambio climático, por las sequías que hay en África, lo que conlleva de hambre, miseria, desesperación. Y por tanto tenemos que trabajar África desde una perspectiva muy amplia, donde los intereses de las empresas europeas tienen que estar en función de la estrategia de desarrollo en África, porque si no, no conseguiremos que África se desarrolle, y si África no se desarrolla, tendremos un verdadero problema, seguiremos teniendo, mejor dicho, un verdadero problema de migraciones ilegales, desordenadas, de tratas, en fin, de todo lo que es peor de lo que es la imagen de lo que vemos, de lo que ocurre en nuestras fronteras exteriores, ¿no? El mar Mediterráneo tiene que ser un mar de vida, no tiene que ser un mar de cadáveres, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Inmaculada. Es verdad que ese informe sobre migraciones climáticas es tremendamente interesante porque es un enfoque también novedoso que está ocurriendo, pero vemos que los efectos de ese cambio climático ocurren también y de desertización en países como el nuestro, ¿no? Que hay enorme preocupación y una incluso revisión, una idea de revisar los fondos regionales y de cohesión para conseguir hacer frente a esa emergencia. Tenemos una pregunta de Elena Seco, de ANAVE, que te dice: muchísimas gracias por esta iniciativa, excelente debate. Un reciente estudio indica que la economía mundial caería hasta un 3,4% con políticas, crecería un 3,4% con políticas comerciales menos restrictivas, incluyendo las trabas administrativas. ¿Cómo se podría agilizar el paso de las mercancías por los puertos, manteniendo los controles aduaneros y sanitarios actuales? Bueno, eso es uno de los temas que yo considero claves, ¿no? Creo que se ha hecho mucho, se ha agilizado muchísimo en los trámites aduaneros, porque se han hecho un código único aduanero que permite la digitalización y el despacho rápido de aduanas, ¿no? Pero es verdad que sigue habiendo mucha burocracia en todo. Yo creo que la burocracia, ayer tenía otro webinar con, bueno, no, fue en el diálogo con Esteban González Pons, que organizaba yo en Cuenca, exacto, que yo decía, porque siempre lo defiendo, ¿no? La necesidad de tener un ministerio para desburocratizar es fundamental. Y en las aduanas es fundamental también. Y con terceros, estamos hablando, yo me refiero ahora a las aduanas dentro de la propia Unión Europea. Cuando hablas con los acuerdos de terceros países, todo el tema de los trámites aduaneros forman parte de los acuerdos comerciales, porque lo más fácil, y es complejo, pero lo más fácil es la supresión de barreras arancelarias. Las verdaderamente complicadas son las barreras no arancelarias, todas las trabas administrativas. Bueno, pues en eso es en donde más se está avanzando en los acuerdos comerciales para poder ayudar a suprimir trabas y a facilitar los beneficios del comercio a todos. Yo creo que es muy importante la inclusión de capítulos específicos para las pequeñas y medianas empresas, que ya Japón lo tiene, México lo tiene, Mercosur lo tiene. En fin, elementos que van a ayudar
a las pequeñas y medianas empresas a poder comerciar. Y luego es muy importante la ventanilla única que se ha creado en la Unión y en el seno de, vuelvo a insistir, en el seno de la oficina de la implementación de la Comisión Europea, porque creo que es muy importante, porque todas las trabas no arancelarias es muy difícil preverlas y cada país tiene su mecánica, nosotros también las nuestras, cada país tiene su mecánica para dificultar con trabas administrativas la competencia libre. Entonces, por eso es muy importante denunciar esos problemas, explicar en qué consiste el problema y la Comisión ahora ha establecido un instrumento para fortalecer la capacidad de respuesta ante esos problemas. Yo también siempre me gusta hacer referencia a aquellos que estáis exportando, que las delegaciones que tiene la Unión Europea en los terceros países también son muy importantes para explicar y acercarse y comentar los problemas que se tienen y para encontrar la respuesta adecuada para ayudar a resolverlos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión y que las delegaciones de la Unión tienen gente en todos los terceros países muy preparada y muy voluntariosa y dispuesta a resolver los problemas de nuestros empresarios europeos en cualquier país donde se encuentren. Muy bien, pues vamos a cerrar, Inmaculada, con las dos últimas preguntas, porque al final se han animado dos más, pero con esto ya, chicos, cerramos el chat porque son justo las 12, habíamos prometido una hora, pero te las voy a hacer muy rápido para que puedas responder. Volvemos al sector vinícola. Elena Cifuentes es de la Federación Española del Vino y ella se pregunta, en relación a la política comercial y el Plan Europeo contra el Cáncer, que revisaría en principio la promoción de las bebidas alcohólicas, ¿cómo se plantea compatibilizar la promoción del vino con futuras restricciones del consumo abusivo de alcohol? Bueno, es que yo creo que el consumo abusivo de alcohol, yo no creo que lo defienda nadie. Yo creo que cuando se consume alcohol en exceso, las consecuencias son negativas, absolutamente. Entonces, lo que se trata es de vender más, pero más saludable. Pues que la gente pueda tener la información adecuada. Yo soy muy defensora del etiquetado de los productos para que la gente tome sus decisiones en función de los grados de alcohol y de la tolerancia que uno tenga, cuál es el nivel adecuado de consumo, ¿no? Y que la gente consuma de esa manera absolutamente saludable. Vender más vino a costa de la salud, desde luego, no veo a nadie en la Unión Europea que estuviera dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces, es absolutamente compatible con un consumo responsable, ¿no? Porque además el vino en las dosis adecuadas está demostrado médicamente que es saludable. Como todo en esta vida es un tema de equilibrio, ¿no? De no abusar. Yo tengo que contarte que en mi tierra, en La Rioja, he leído incluso informes que hablan de cómo ayudaría de alguna manera a prevenir o a aumentar las contra el coronavirus. Ahí lo dejo yo. Un consumo moderado de vino. Bueno, pues yo le decirte, María, que estuvimos el fin de semana pasado en las Ardenas y en un supermercado, porque aquí está todo cerrado, pero en los supermercados podías comprar y encontramos un vino sin alcohol. Y compramos una botellita pequeñita de vino sin alcohol. Se puede beber. Yo prefiero el vino con alcohol y la graduación adecuada, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención que ya se está haciendo vino sin alcohol. Yo había visto la cerveza, pero no el vino, fíjate. No. Curioso. Pues cerramos, Inmaculada, si te parece, con esta última pregunta de Teresa Pérez Millán. Ella pertenece a la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Y se pregunta, ¿qué expectativas cabe esperar en las negociaciones con Estados Unidos en relación a los aranceles adicionales a diferentes productos y países de la Unión Europea como resultado del reciente conflicto aeronáutico? Y te pregunta también, ¿es sostenible el mercado único con casos de desequilibrio como este en el tratamiento arancelario de productos procedentes de distintos países de la Unión Europea? A ver, esto es consecuencia de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio fue quien determinó que la guerra entre las ayudas, mejor dicho, concedidas a Airbus y ¿cómo se llama la otra compañía? Airbus y
Ay, ¿cómo se llama la otra compañía aérea que forma parte del...? Ay, bueno, me vendrá, se me ha ido ahora mismo. La Boeing. La Boeing, que las ayudas que se dieron por una parte a Boeing y por otra parte a Airbus, las dos han sido declaradas ilegales respecto a las normas de la OMC y es lo que ha permitido a cada Estado establecer o imponer aranceles para resarcir del daño causado por unas ayudas indebidas. Esta es la regla de la OMC. Y la regla de la OMC dice que las sanciones las impone el país que ha sufrido las consecuencias negativas de una ayuda pública indebida como quiera. Y el objetivo de la sanción es hacer cuanto más daño, mejor. Porque el objetivo de la sanción no es ser justa. El objetivo de la sanción es desincentivar a los estados que la utilizan a dar ayudas públicas indebidas. Cuanto más injusto es, más desincentivo hay, o mejor dicho, más incentivo hay a no darlas, que es el objetivo de las sanciones. Pero yo, personalmente, creo que esto no es razonable. Yo creo que una sanción está para corregir actuaciones, no para hacer pagar las culpas a quien no ha tenido nada que ver de un beneficio que nunca tuvo. O sea que un beneficio del que tú no te has aprovechado, pagas las consecuencias que se ha aprovechado otro. Esto me parece que requiere una reflexión en profundidad de cómo deben de ser las reglas en la Organización Mundial del Comercio y yo creo y defiendo, y así lo he dicho en la comisión y lo reitero muchas veces, que es necesario una revisión del sistema de sanciones de la Organización Mundial del Comercio. Es verdad que la reforma de la Organización Mundial del Comercio afecta a muchos ámbitos, que algunos ya están identificados y hay un consenso en que es necesario hacerlo, como es el tema de las subvenciones a empresas públicas, las ayudas a la pesca, etcétera. Pero yo creo que el sistema de sanciones también. Pero, insisto, esto no es un tema de la Unión Europea, sino que son las reglas del juego. Cuando la Organización Mundial del Comercio determinó que la Unión Europea había dado ayudas públicas indebidas a Boeing, determinó el importe de las sanciones que podía imponer Estados Unidos a la Boeing. Y lo mismo cuando la Organización Mundial del Comercio determinó las ayudas indebidas concedidas por Airbus. Y hemos actuado tanto en la Unión Europea como por el lado de Estados Unidos en poner los aranceles que más daño hagan. Y desde luego nos han hecho mucho daño con el arancel con el aceite de oliva, como les hemos hecho daño nosotros a los americanos poniéndolo a la Harley Davidson o a la Ray-Ban. Se han buscado los productos donde más daño hacían porque son las reglas del juego, pero yo creo que esas reglas del juego hay que cambiarlas. A mí me parece que es muy injusto que sectores agrarios y otros industriales europeos que nada han tenido que ver con ayudas públicas a la industria de Airbus, aeronáutica, estén pagando las consecuencias. Y yo siempre pongo este ejemplo. Imagínese un coche que atropella a un peatón en un paso de cebra y la culpa de atropellar al peatón no la tiene el conductor del coche, sino la tienda de la esquina. Esto no entendería nadie, ¿no? Que el que vaya al final a la cárcel sea el tendero y no el conductor. En fin, esto hay que cambiar. Yo creo que hay que cambiarlo. Entiendo la sensación de injusticia por tener que pagar esas sanciones que las tenga que pagar el sector del aceite, pero como otros sectores que se han visto perjudicados igualmente. Hay que cambiar esas reglas, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Inmaculada. Hasta aquí hemos llegado con este Conversando con Europa. Son las 12:08, así que tenemos que cerrar. Yo he visto muchísimo interés por parte de los oyentes. Os agradecemos, como siempre, que hayáis querido uniros a estas conversaciones con eurodiputados donde intentamos acercar un poquito más lo que está ocurriendo y que muchas veces os afecta tan directamente como el caso que estamos comentando del aceite de oliva, ¿verdad? Que hay un interés tan real y tan concreto en cómo van a ser las actuaciones del Parlamento Europeo y legislativas en el futuro. Hemos dado tu email, Inmaculada, para que aquellos que tengan preguntas adicionales o el interés de contactar contigo lo puedan hacer en el futuro. Y te agradecemos enormemente, como siempre, y con una exposición siempre tan clara, también estructurada y que nos permite hacer ese paso por las prioridades geoestratégicas de la Unión Europea, que no siempre es tan fácil ver esa foto de conjunto. Así que gracias por participar, Inmaculada, y hasta muy pronto.
Pues muchísimas gracias a ti, María, por organizarlo, por estar siempre ahí, por hacernos más fácil a todos nuestro trabajo, y muchísimas gracias a todos quienes nos han estado participando, y por supuesto has hecho muy bien en dar mi correo, y cualquier cuestión que necesiten pues tendrán mi respuesta lo antes posible. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y un cariñoso saludo. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Adiós.